Bueno, lo que nos faltaba ver de la semana pasada era terminar con los temas de cambio climático, así sí pasar después a la unidad 2. Bueno, habíamos terminado la clase pasada con lo que era el Acuerdo de París. Yo les había comentado que habíamos pasado del protocolo de Kioto, que había sido un gran fiasco en cuanto al cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de invernadero, y se había tratado de enmendar toda esa situación negativa con la elaboración y posterior promulgación y aceptación o no por los diferentes países, las diferentes partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático del Acuerdo de París. Les había comentado las características de ese acuerdo, les había dicho que la principal diferencia en cuanto al protocolo de Kioto es el hecho de que en este caso todos los países, no existen anexos con países que tienen que reducir emisiones obligatoriamente y otros que lo hacen voluntariamente, sino que todos los países están obligados a reducir sus emisiones de gases de invernadero. Pero lo que tiene de diferente también es que cada país se pone sus propias metas de emisión que revisa cada 5 años. Entonces, como les había comentado, eso lo que hace es que las metas no sean ni tan laxas ni tan estrictas. Y esa revisión a partir de cada 5 años lo que hace es permitir ajustar en caso de que hayan existido, por ejemplo, problemas coyunturales en el país, crisis económica o alguna otra cuestión que haga que no se pueda llegar a cumplir los compromisos que vos te hayas planteado. O al contrario, si vos te pusiste compromisos que al final resultaron que eran un poco cortos, bueno, vas a poder tener la facilidad o la oportunidad de enmendarlo y de ponerte metas un poco más ambiciosas. Esa era como la principal diferencia. Entonces acá supuestamente no va a haber países que argumenten que no cumplen con el acuerdo porque otros no lo tienen que hacer y eso, y a los que sí lo tienen que hacer le implica reconversiones económicas importantes, sino que todos vamos a tener que hacer esfuerzos porque, como ya vimos, es necesario limitar el aumento de temperatura a 2 grados para fines de siglo. Entonces, para eso todos vamos a tener que tomar acciones conjuntas. Bueno, la aplicabilidad de este acuerdo es a partir del año pasado, o sea, una vez que terminaran el periodo de compromiso ampliado del protocolo de Kioto. Pero, por más de que se puso a la firma en el 2015, los diferentes países lo fueron ratificando y recién entrara en vigencia en el 2020, los países en ese tiempo, desde 2015 a 2020, tenían tiempo para empezar a adecuar sus actividades o sus sectores económicos para empezar a cumplir, o a medir, mejor dicho, a partir de 2020 el cumplimiento. Lo que se vio, lo que tienen acá en pantalla, es una nota que se había hecho en el Consejo de Construcción Verde de Argentina, o sea, de nuestro país, que bueno, es una noticia que replicó de medios internacionales, donde se planteaba en el 2018 que de todos los países que habían ratificado en ese momento el Acuerdo de París, que eran más de 100, solamente 16 estaban cumpliendo con los compromisos del Acuerdo de París de cara a partir de 2020, empezar a medir efectivamente ese cumplimiento. ¿Cuáles eran esos 16 países? Bueno, los que tienen a la izquierda, de la pantalla. Fíjense que si leen esos países, se van a dar cuenta, o sea, haciendo una deducción rápida, que son países que no contribuyen demasiado a la generación de gases de invernadero. No están acá, por ejemplo, los 4 que habíamos visto en la clase 2. ¿Se acuerdan cuáles eran esos 4 que eran los mayores emisores de gases de invernadero? Estados Unidos, China. Sí. Rusia, India. Exactamente. No están ninguno de esos 4, que son los mayores emisores. No están ni Estados Unidos, ni India, ni China, ni Rusia. Los países que están son países más bien pequeños, países que, salvo Japón y salvo Canadá, no son en demasía industrializados. Son países, bueno, fíjense, tenemos representación africana, representación latinoamericana, representación del este de Europa. Y de toda la zona de Oceanía, ¿no? Singapur, Tonga, bueno, Singapur es un poquito más al norte, sudeste asiático, Samoa, Tonga, Papúa Nueva Guinea, o sea, son pequeños estados insulares que no representan, repito, demasiada contribución a la matriz de emisión de gases de efecto invernadero a nivel internacional, pero estos eran en el 2018 los únicos países que estaban cumpliendo con los compromisos del Acuerdo de París. Y está entre esos países Costa Rica, por ejemplo, de la que hablábamos hace un ratito. Bien, vamos a la siguiente diapo.
Ahora sí nos deberíamos meter un poquitito en lo que es el turismo, que todavía no hablamos. Hablamos de cuestiones generales, pero no hablamos del turismo. Bueno, en el texto de Pulido Fernández y López Sánchez, van a ver que se habla de una doble relación del turismo y el cambio climático. Y se habla del turismo como víctima y como verdugo. ¿Qué significa eso? Que el turismo afecta al cambio climático, pero que a su vez el cambio climático afecta a la actividad turística. O sea, es una relación de doble sentido. ¿Cómo les parece a ustedes? Bueno, esto era solamente marcar una flechita y que lo dijeran. No importará cuando pases la otra diapo, poner solamente la que dice cambio climático. Turismo, ¿cómo afecta el turismo al cambio climático? Por dos grandes acciones. Primero, porque es un gran emisor de gases de invernadero, la actividad turística. Ustedes me van a decir por qué, dónde emite gases de invernadero el turismo. Y por otro lado, porque provoca alteraciones territoriales. Vamos por partes. ¿Dónde se imaginan ustedes que está la mayor emisión de gases de invernadero por parte de la actividad turística? En los vuelos, en los aéreos. Bien. ¿Qué más? De la huella de carbono puede ser algo. Sí, bueno, la huella de carbono sería como el concepto general, sí. Pero O sea, lo que uno emite. sí, La persona. como turista, decís vos, como turista particular. Ay, no sé. Y como, no, viene por ese lado, ¿eh? Y está relacionado con lo que decía Pau también. Vos como turista, ¿dónde emitís más huella de carbono cuando sos turista? O sea, yo me acuerdo que en el hotel, o alguna vez tipo, vimos como una exposición que hablaba de la huella de carbono en el hotel, Sí. y que había hoteles que podían medir la huella de carbono que estaban generando sí. cada persona, y nada, Sí. como que la idea era reducir esa huella. Sí. Pero no sé bien lo que me estás preguntando, eso es lo que Sí, a ver, vos como visitante podés tener huella de carbono haciendo distintas actividades. Una son las actividades relacionadas con el alojamiento. Entonces hay muchas iniciativas de hoteles, y lo vamos a ver en la unidad 3, muchas iniciativas de hoteles que te hablan de apps, por ejemplo, que te hablan de cómo podés bajar la huella. Incluso muchos hoteles lo que hacen es que si vos tenés un consumo de energía, porque en la energía está la cuestión, si vos tenés un consumo de energía menor a lo que sería la huella de carbono promedio, por ejemplo, te ponen gratis noches de hotel, te dan algún tipo de beneficio, ¿no? Con energía está la huella de carbono, o sea, vos como visitante podés medir tu huella de carbono, pero volviendo a ese tema, viendo el tema de energía, dándoles más pistas, ¿dónde creen ustedes que se dan mayor impacto de ustedes como visitantes cuando realizan alguna actividad turística? Relacionado con las emisiones de carbono, me parece que en realidad en general en los transportes, o sea, el aéreo es el el que mayor genera, pero también después, no sé, te subís al bus turístico para hacer el city tour o lo que sea, o el taxi al aeropuerto, y todo eso genera también emisiones. Exactamente, ahí está la cuestión. No quiere decir que los alojamientos no generen gases de invernadero, no generen huellas de carbono, si lo queremos poner en esos términos, pero el sector que más gases de invernadero genera en turismo es el transporte. Y como bien decía Pau recién, el que más genera dentro del transporte es el aéreo. Es el aéreo. Ahora en un ratito vamos a ver en qué porcentaje. Y de hecho van a ver que en ese porcentaje que está en la diapositiva, ahora se está hablando también de otro dato que se los voy a dar también en unos minutos. Bien, entonces, dijimos que el turismo afecta al cambio climático porque genera gases de invernadero, sobre todo a través del transporte. Pero también el turismo genera alteraciones territoriales que lo que hacen no es generar gases de invernadero, sino lo que hacen es provocar la pérdida de masas forestales, como veíamos en las dos primeras clases, que no pueden captar esos gases de invernadero, sino que quedan liberados en la atmósfera. ¿Por qué provoca alteraciones territoriales? Porque, como sabrán, muchas veces para construir esos grandes resorts, o no tan grandes a veces, se deforestan, se desmontan zonas para la construcción de estas edificaciones. Entonces lo que hacemos es avanzar en el territorio natural y modificarlo, cambiarlo por un territorio, un terreno, mejor dicho, construido. Esa modificación implica que tengas que limpiar el terreno, tengas que, como decía recién, deforestar, desmontar, y cuando vos deforestás o desmontás, perdés masa forestal, lo que haces es que esas masas pierdan la capacidad de absorber dióxido de carbono.
pierdan la capacidad de actuar como sumideros de dióxido de carbono. Por eso se dice que las alteraciones territoriales producidas por el turismo también afectan al cambio climático. No son solamente las emisiones, sino que es también todos aquellos depósitos o sumideros que estás eliminando. Y cuando eliminas esos sumideros, repito, lo que haces es que ese dióxido de carbono y esos gases de invernadero en general se queden libres en la atmósfera y sigan captando calor y sigan contribuyendo a la potenciación del efecto invernadero, es decir, al calentamiento global y por consecuente al cambio climático. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, además también puede ser de las especies, Perdón, Cande, no te escuché. que también pasa el tema de, no sé cómo se dice, pero como que las especies migran por la falta de su hábitat natural. Claro, eso sería como otra consecuencia que no está relacionada con el cambio climático y el turismo, sí, y de hecho en ese caso también podés hablar de una pérdida de atractivo, porque en muchos lugares, en muchos destinos, una especie de fauna, por ejemplo, puede ser el atractivo principal, como pasa, por ejemplo, en Península Valdés con la ballena franca austral, por ejemplo. Bien. Ahora vamos a la otra relación. Una era turismo, cambio climático, ahora vamos a cambio climático, turismo. ¿Cómo afecta, y ahora sí solamente marca uno, cómo afecta el cambio climático a la actividad turística? ¿Cómo les parece que afecta en este sentido de la relación? ¿Cómo, por qué les parece que afecta al cambio climático? Y porque el cambio climático, por ejemplo, no sé, hay más lluvias o inundaciones o catástrofes en lugares turísticos que hace que no se pueda desarrollar la actividad después. Bien, bien. ¿Qué más? Estamos hablando de riesgos, de aumento de riesgos en ese caso. Bien. Y ¿Qué lo que otra habías cosa? dicho, de la pérdida del atractivo. Sí. Por ejemplo, el tema que van a hablar las chicas de lo de la... Ay, se me fue. Lo de los corales, ¿puede ser? Blanqueamiento de Sí. coral. Sí. Y si es el atractivo turístico del lugar y por culpa del cambio, digamos, por una consecuencia del cambio climático eso se modifica, puede verse modificado justamente los objetivos del turismo en sí en esa zona. O sea, pierde atractivo. Sí, exactamente. Perdés, entonces, aumentan los riesgos, perdés atractivos, y voy a repetir esto, cuando vos perdés los atractivos, perdés competitividad a nivel del destino, esa ténganlo en cuenta, y cuando vos perdés competitividad a nivel del destino, lo que tenés que hacer es buscar opciones para diversificar tu oferta. Eso es lo que está pasando. No me acuerdo, a las chicas de FEDEP se los puse, no me acuerdo si a ustedes. Les puse el caso del glaciar Pastoruri, o sea, se perdió un glaciar en el Parque Nacional Huascarán en Perú, está retrayéndose por el cambio climático. Entonces lo que hicieron para no perder visitantes en esa zona fue crear un atractivo que se llama la ruta del cambio climático, que lo que hace es mostrar los efectos negativos del cambio climático en ese destino. Entonces crearon un centro de interpretación donde se muestra no solamente qué es un glaciar, o sea, empezar de cero, sino también mostrás cómo se está perdiendo por el cambio climático y cuáles son las consecuencias de esa pérdida. Y cuando terminaste de hacer toda esa interpretación, haces el sendero y vas a ver lo que queda del glaciar. Esa fue una manera que encontraron en ese destino para no desaparecer justamente como destino, poder diversificarse y poder ofrecer otra cosa. En este caso es una cosa súper triste la que están mostrando, ¿no? Pero bueno, fue la manera que encontraron. Hay otros destinos, por ejemplo, que eran de nieve y que ante la pérdida de nieve debieron buscar opciones o alternativas para generar actividades turísticas cuando no hay nieve. Y si quieren seguir manteniendo la nieve, otra cosa que se hace es recurrir a los cañones que generan nieve artificial, que cada vez más se están viendo en Argentina. Antes era casi privativo de centros de esquí de Europa y ahora cada vez más se está viendo en centros de esquí argentinos, ¿no? Pregunta, Sí, ¿cómo se llama el glaciar este que nombraste? Pastoruri. Ok, gracias. El glaciar Pastoruri. Profe, ¿y a riesgo te referís al tema de los fenómenos climáticos extremos? También, sí.
A ver, aumentan las inundaciones, por ejemplo, pueden aumentar, bueno, lo que hablábamos la clase pasada de los huracanes, la frecuencia e intensidad de los huracanes, eso es aumento de riesgo. Entonces, cuando aumentan esos riesgos, también la gente puede decidir no ir a esos destinos. También acuérdense lo que hablábamos del aumento del área de afección de enfermedades tropicales. Si una persona detecta que hay dengue en una zona que él quiere visitar, quizás no lo visite por esa cuestión. Todos esos son riesgos que se ven potenciados o aumentados debido a la influencia del cambio climático sobre la actividad turística. Capaz no tiene nada que ver, A ver. pero no pasó hace unos años atrás, yo no me acuerdo bien cuándo fue, si no fue en 2019 o fines del 2020, fines del 2019 me parece. ¿No había como un ratoncito que transmitió una enfermedad en Bariloche, toda la zona de Bolsón y por ahí? Y como que estuvieron bastante jodidos en esa época. Sí, no fue Porque nadie en quería ir. Bariloche. Sí, no fue en Bariloche, fue en Epuyén, es en Chubut. Sí. Bueno, no fue la única vez, de hecho. Los brotes se están produciendo cada vez más seguido, pero sobre todo el ratoncito el colilargo, un ratón colilargo, prolifera cuando se da la floración masiva de la caña coligüe. La caña coligüe es una planta que vive en el bosque andino patagónico, sobre todo en la selva valdiviana, que es una parte del bosque andino patagónico mucho más biodiversa que el bosque andino patagónico en general. Y es un virus, es un poco lo que hablábamos la semana pasada con el COVID. Es una enfermedad zoonótica, o sea, es una enfermedad que es transmitida por vectores, en este caso por un ratón. Es una enfermedad típica del Hanta de los ratones, que no llegaba a los humanos. ¿Qué pasa? Está llegando cada vez más a los humanos porque los ratones colilargos están proliferando, o sea, nadie está pudiendo controlar la población de ratones. ¿Y a qué me refiero con nadie? No a los humanos. Nadie de manera natural. ¿Y por qué no se está pudiendo controlar la población de colilargos? Porque está habiendo cada vez menos pumas y cada vez menos aves rapaces. Y que son quienes regulan las poblaciones de roedores de manera natural. ¿Y por qué está habiendo cada vez menos pumas y cada vez menos aves rapaces? Porque se los está cazando. Y sobre todo el tema de los pumas, hace unos años también se está hablando de ese tema, que se están acercando a las ciudades. ¿Pero por qué se acercan los pumas a las ciudades? Porque están buscando comida que no encuentran en los lugares, en el monte, en la meseta, en los lugares típicos. Bueno, pumas viven en casi toda la Argentina, ¿no? ¿Y por qué no están y volvemos al por qué? Y volvemos los 5 por qué, si ahí vamos a encontrar la causa principal de por qué se está generando toda esta situación. Perdón que me vaya de tema, pero es para que entiendan todo esto. ¿Por qué los pumas se están acercando cada vez más a las ciudades? Y cuando se acercan a las ciudades se los ve como riesgosos, entonces se los mata. Se están acercando cada vez más a las ciudades porque no encuentran alimento en sus lugares de origen. ¿Y por qué no encuentran alimento en sus lugares de origen? Porque está avanzando cada vez más la civilización, está avanzando cada vez más la parte que construida, la parte humana, que los están reduciendo su territorio natural donde cazan. Los grandes felinos, puma, yaguareté, el yaguareté que vive en el norte y en el noreste, esos son animales que necesitan de mucho espacio físico para poder cazar, porque son animales grandes que necesitan comer mucho. Cuando uno empieza a reducir su hábitat por fraccionamiento, por convención, o sea, cuando empieza a reducir su hábitat natural, se ve cercenada esa capacidad de cazar, se ven quizás fragmentados, se ve en mosaicos y hace que sea difícil movilizarse. Entonces, con las dificultades para movilizarse, va a empezar a hacerlo cuando empiece a escasear su comida, pero se va a tener que acercar a las ciudades porque de hecho también sabe que en las ciudades es más fácil conseguir comida, es más fácil meterse a un gallinero y comerse una gallina, es más fácil meterse a un establo y comerse un ternero. Entonces van a hacer eso. Y cuando empiezan a hacer eso, que no repito, la culpa no es de los animales, la culpa de las personas que están avanzando, pero cuando empiezan a ver eso, los ganaderos o los quinteros, que empiezan a avanzar y comer su patrimonio, los cazan, porque significan pérdidas económicas. Y cuando hay cada vez menos, y lo mismo pasa con las aves rapaces, ¿no? Y lo que se está viendo, con las aves rapaces no se está viendo eso tanto, lo que se está viendo es que se está usando tanto plaguicida y tanto herbicida
en la agricultura, que eso afecta a las aves rapaces. ¿No se acuerdan hace unos años cuando eso se había viralizado mucho la noticia? Perdón, no me acuerdo los años. Ya no me acuerdo si fue hace 2, 3, con todo esto de la pandemia, como que para mí el 2020 y 2021 fue lo mismo. Cuando habían aparecido un montón de ejemplares de cóndor muertos en Mendoza, era por eso, se había detectado que tenían grandes concentraciones de diferentes plaguicidas en la sangre. Entonces, el tema de las rapaces está relacionado con eso, el tema de los grandes felinos está relacionado con la caza exclusivamente, ¿no? Entonces, como esos animales, repito, esos depredadores, no llegan a controlar las poblaciones de roedores, prolifera el hantavirus y llega mucho más fácilmente a los humanos. Y el hantavirus, que es esa enfermedad zoonótica, que en este caso no está relacionada con el cambio climático, pero sí está relacionada con cómo afecta al turismo una enfermedad de este tipo o aumenta los riesgos, bueno, hace que la gente decida no ir o tenga más recaudos al querer ir a esos lugares, ¿no? Pero para que entiendan más que nada, el cambio climático está vinculado con el dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya. Son ese tipo de enfermedades, ¿no?, las que estamos hablando. Bien, ¿qué más? ¿Qué más les parece? Entonces ahora sí, ponelo si querés las tres como para... Entonces, primero y principal, con el cambio climático empiezan a modificarse ciertos parámetros climáticos. Ustedes saben que el clima define, en destinos estacionales, sobre todo en los destinos de nieve, define no solamente la duración, sino la calidad de las estaciones turísticas. Y al perderse, el clima en este caso se configura como el atractivo principal de esos destinos. Al perderse en el tiempo o al reducirse la estación de nieve, se ve afectado ese destino como tal, que pierde su mayor atractivo, no pierde el mayor recurso sobre el que se centra la actividad. Entonces, por eso, como les decía hace un ratito, esos lugares tienen que buscar alternativas para no desaparecer como destino. Por otro lado, vemos una pérdida del confort climático. El confort climático está relacionado con la temperatura o la sensación de disconformidad o conformidad en un destino vinculado a la temperatura. Si nosotros vamos a un destino de playa y sabemos que la temperatura promedio es de 30 grados, bueno, nos vamos a bancar 30 grados. Ahora, si tenemos una ola de calor donde llegamos a 45, bueno, va a haber gente que la va a pasar mal. Entonces, eso es pérdida de confort climático. Lo mismo cuando vamos para el otro lado. Y esa pérdida de confort climático va a tratar de aminorarse con más requerimientos de acondicionamiento, o sea, más requerimientos de refrigeración y también más utilización de energía, por este caso, y más utilización de agua potable, por otro. Y como vimos recién, se incrementan también los riesgos. Riesgos relacionados con el clima directamente, o sea, con eventos climáticos extremos como sequías, olas de frío, de calor, tormentas, inundaciones, huracanes, pero también, por ejemplo, con lo que les decía recién de las enfermedades infecciosas que ven ampliado su horizonte geográfico. Entonces, esta relación, repito, es una relación de doble sentido. En los términos de Pulido Fernández y López Sánchez, es una relación de víctima y verdugo. El turismo es víctima, pero a su vez es verdugo. Se afecta y ve afectado por el cambio climático inducido. Bien, vamos a la otra diapo. Bien, ahora para hablar un poquitito de lo que les estaba comentando recién de la contribución. Fíjense en esta tablita, si querés cliquear otra vez más. En esta tablita vemos que el transporte turístico se lleva el 75% de las emisiones de gases de invernadero del sector turismo. Evidentemente, el transporte aéreo es el que más contribuye, con un 40%, según estos autores, Olcina Cantos, este autor, Olcina Cantos. El carretero en todas sus formas, inclusive el ferroviario, contribuye con un 32%, y otros tipos de transporte con un 3%. En otros tipos de transporte estamos hablando de los marítimos, fluviales, cruceros, más específicamente, o más como más representativo.
En los alojamientos, en cuanto al uso de energía, también generan gases de invernadero y contribuyen con un 21%, y otro tipo de actividades, como pueden llegar a ser actividades recreativas, solamente con un 4%. Pero fíjense, repito, que todo lo que tiene que ver transporte en turismo contribuye con un 75% en las emisiones de gases de invernadero. Es un número muy significativo, y de hecho encontré también una noticia hace unos años ya que habla de que la aviación desde 1940 hasta la actualidad fue la responsable del 3.5% de todas las emisiones de gases de invernadero que se generaron a nivel mundial, según un estudio que hizo la Universidad de Manchester en el Reino Unido. O sea, fíjense lo que significa eso, ¿no? Y para un sector de actividad en concreto. Si queremos hablar, hablemos de porcentaje para no meternos en datos concretos, ¿no? Pero si quieren hablar de cantidades absolutas, no importa, no es necesario que se lo acuerden, pero estamos hablando de más de 32.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente generadas desde 1940 hasta la actualidad. Es un montón. Acuérdense que cuando hablamos de toneladas de carbono equivalente, no hablamos solamente de dióxido de carbono, sino de cualquier otro gas de invernadero, pero lo asimilamos al dióxido de carbono porque es el que usamos siempre como base, es el que se usa siempre como unidad. Eso ténganlo en cuenta. Sí. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, si todos dejaran de usar el avión y volveríamos a hacer los viajes por mar, que antes hacía así. Sí. Se modificaría la escala, pero seguiría siendo como una contaminación de gases, digamos, por mar, ¿o no? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que no podés volver a esa situación por varios motivos. Primero, porque hay lugares que, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de accesibilidad, va a ser muy difícil que puedas llegar y por avión llegás. Entonces eso te va a cercenar distintas rutas, o sea, te va a cortar desde el punto de vista económico, te va a cortar rutas y vas a hacer que muchos lugares que dependen de la actividad turística quizás no puedan realizar más esa actividad y estén condenados a desaparecer porque pierden la principal o la única actividad económica. Entonces eso no se ve como una alternativa. Lo que sí, y ahora en un ratito lo vamos a ver, lo que sí se tiene que pensar es en, se tiene que empezar a pensar, mejor dicho, en alternativas para hacer más eficiente el uso de la energía en la aviación. ¿Cómo haces? Me adelanto. ¿Cómo haces para que los motores gasten menos combustible? Jet A1 o Avgas, que son los dos combustibles que se utilizan en aviación, que son derivados del petróleo, son más livianos. ¿Cómo haces para que gasten menos combustible? Y para que gasten menos combustible se supone que tenés que hacer que los motores sean más eficientes. Entonces, que por cantidad de, no sé cómo se mide, cantidad de kilómetros, o lo que es la unidad de medida que sea, utilices o quemes menos cantidad de combustible. Lo que tenés que hacer también es quizás aeronaves, cómo se proyectan aeronaves más grandes y con forma más aerodinámica para hacer justamente que esto se vea beneficiado, para que se lleve más cantidad de personas, y cómo haces también investigaciones para empezar a plantear el uso de combustibles alternativos en aviación, que se está empezando a hacer, pero no es un área como muy explotada todavía. Hace unos años, y perdón que les diga siempre hace unos años, en un vuelo que se hizo entre dos ciudades chinas, no, entre una ciudad china y Hong Kong, se hizo un vuelo experimental con aceite vegetal usado, utilizando aceite vegetal usado. Pero fue un vuelo experimental, o sea, todavía no es un combustible que se haya extendido en su utilización. O sea, usando aceite vegetal de cocina usado, a eso me refiero. Y ahora también para los autos que lo pueden implementar por ahí cambiando los motores, Sí. están haciendo como con agua destilada. Yo lo sé Sí. porque mi papá está transformando uno de los motores para hacerlo Sí. funcionar con agua destilada y lo tiene ahí como proyecto para ver si se puede hacer algo. Pero claro, o sea, el tema es que el petróleo tiene un montón de ganancias y es complicado, no solo por las inversiones, sino también por todos los factores, por toda la gente involucrada en el negocio. Sí, y no solamente eso, sino que son años y años de desarrollo, años y años de saber que con ese combustible funciona bien. Entonces, ¿cómo haces para, otra vez, se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada del protocolo de Kioto? Tenés que reconvertir
económicamente está bien lo que está diciendo ese sector. Y eso te implica, cuando vos haces investigaciones y reconversiones, implica mucha erogación monetaria, o sea, tenés que gastar mucha plata para hacer investigaciones. No obstante, las dos empresas principales de aviación hace años que están investigando este tema, o sea, no se están quedando, están investigando. Los modelos de aviones actuales son mucho más eficientes en cuanto al uso de energía, de combustible, de energía, que no es todavía suficiente, no es suficiente, pero hubo un montón de avances, o sea, los viejos aviones que usaban, por ejemplo, en Cubana de aviación, nada tienen que ver con los nuevos Airbus, por ejemplo, para darles una idea. Gastan mucho menos cantidad de combustible por viaje, mucho menos. Pero bueno, hay que seguir investigando porque es un sector crítico y es un sector en el que el protocolo de Kioto no tenía, del que el protocolo de Kioto no hablaba. No había compromisos de emisión específicos para el sector de aviación. Incluso cuando se sabía todas estas cuestiones, se sabía que era uno de los mayores contribuyentes, ¿no? De este tema también hablan Pulido Fernández y López Sánchez cuando hablan de las principales líneas estratégicas de mitigación. Por eso les decía que me iba a adelantar en lo que iba a decir, ¿no? Bien. ¿Qué más? Con respecto al transporte carretero, creo que Europa tiene como un objetivo de que para 2030 y pico ya no pueden usar más autos en base a nafta o diésel, sino que tienen que ser, creo que todos eléctricos. Sí, es el IRU, es la International Road Union, era el 30 por 30. En realidad, lo primero que se planteaban era reducir en un 30% las emisiones de gases de invernadero para el año 2030, llamada 30 por 30. Y después, bueno, seguir avanzando con ese compromiso, ¿no? Y fíjense que todos se ponen, cuando se hablan de estas reducciones, se pone en base a 1990, que 1990 fue, como vimos, fue tomado como año base también para el protocolo de Kioto. Sí, quizás en lo que es carretero es mucho más fácil implementar medidas, ¿no? Porque se están haciendo también más cosas. Lo que son motores híbridos, que acá en Buenos Aires, por ejemplo, hay un montón de transporte público que ya tiene motor híbrido, o sea, funciona mitad electricidad y mitad combustibles fósiles y mitad combustibles alternativos, o sea, biodiesel, eléctrico, lo que sea. Eso es una opción. También investigar y trabajar con motores más eficientes. Trabajar con conceptos de transporte, de accesibilidad o de transporte responsable, o sea, promover todo lo que es el transporte en bicicleta, para eso generar también acciones de mejora de la infraestructura urbana, ¿no? De poner, como hicieron acá en Buenos Aires, bicisendas para que más gente se pueda transportar a través de ese medio, aumentar las frecuencias del transporte público para que la gente evite utilizar su transporte personal. Bueno, todo esto como que pierde un poco de sentido con la pandemia, ¿no? Para que no quiera usar su transporte público y para que le sea mucho más eficiente a tiempo y también económico utilizar transporte privado, no usar el privado y usar el público, perdón, estaba diciéndolo al revés. Y también implementar alternativas para favorecer la intermodalidad, que en eso también hablaba el texto de Pulido Fernández y López Sánchez. ¿Cómo se puede hacer para que vos puedas hacer las conexiones mucho más fáciles y que te salga también menos plata? Vieron que eso con la tarjeta SUBE lo habían implementado en el último tiempo, que si viajabas antes de, no sé si era 1 o 2 horas, te salía menos cuando hacías conexión entre tren y subte o tren y micro o lo que sea. ¿Y qué decías, Dara, de los impuestos? De los impuestos, por ejemplo, acá en Londres tenés la zona de bajo, tenés la zona de baja, que se llama, ay, no me sale ahora cómo se llama, como de baja emisión, y después tenés la zona ultra baja emisión. Sí. Entonces, dependiendo de dónde manejes, por ejemplo, te puedes llevar el impuesto si tenés un auto a nafta, o sea, es diferente si es nafta o gasoil, y sale alrededor de entre 15 y 20 libras diarias. Bien. Ya solo si haces una cuadra por ahí, bueno, no hay cuadras, pero si haces, no sé, 100 metros, ya lo tenés que pagar. Claro. Y, sí.
O sea, O acá también las restricciones, vieron que acá, por ejemplo, en microcentro hay restricciones para el transporte, o sea, no puedes ingresar a determinado horario con tu transporte privado. Bueno, eso otra vez cambió con la pandemia, ¿no? En muchos casos. Pero todas esas son medidas para evitar el uso del transporte individual. y lo que está bueno es la comunicación que tiene, por lo menos acá, que, claro, ahora en todo lo que es en la teoría que te tenés que saber para sacar el registro, hay un apartado que es todo de las emisiones. Entonces te dice, bueno, tenés que, eh, para gastar menos combustible y así poder tener, dar, eh, ay, perdón, que haya menos emisiones, tenés que manejar de tal forma, no usar tanto. Entonces eso Sí, también está bueno porque decían que se reduce en un 15% dependiendo cómo manejas, si sí, manejas a 100 kilómetros o si manejas a 80, por ejemplo. sí, exacto. La Entonces está velocidad bueno con la que vos saberlo. manejes te condiciona también la forma en la que utilices la energía, en la que quemes el combustible fósil. Sí, Y el cómo usás, te decían, bueno, tenés que usar eh, ¿dónde está? La caja, cuando uses la caja de cambio, cambio. tenés que usar los cambios más altos para así evitar las revoluciones, porque a mayor revolución, mayor consumo de combustible. Entonces, como Sí, que está bueno que todo eso también te lo digan, porque sí, si uno no está en el tema, no se pone a pensar en sí. eso. Sí, eso ahí, bueno, hay muchas guías de buenas prácticas o sea, no solamente se centran en lo que son quizás las acciones más tradicionales, sino que hablan también de transporte y de uso de energía en transporte. Y Sí, otra de las cosas que dicen esto es no utilizar el auto o transporte privado para viajes cortos, para sí, no, bueno, no gastar como... claro. Sí, claro. Perdón, Dara, no sé si pasa allá en Londres, pero en Italia vi repetidas veces que apagan el motor, por ejemplo, cuando esperan a que pase el tren o en el semáforo, y una Sí. cuestión que me llamó muchísimo la atención, ¿viste? Porque, Se apaga automáticamente el motor. mirá vos. Bueno, Cuando, digo, igual los que tienen el auto manual también lo apagaban. Sí, Y me llamaba mucho la atención esta sensación, ¿viste? De estar esperando que pase el tren con un silencio a no motor, digamos. sí, Y es una cuestión meramente para conservar la energía. sí. sí, 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 sí. Bueno, son todas medidas que, como dice Dara, ¿no? Están más relacionadas con la concientización y quizás son cosas tontas o son buenas prácticas, repito, que se pueden hacer, pero que si no las sabes, no las vas a hacer, evidentemente. Entonces también, y repito lo que decíamos al principio con el tema de Galápagos, hay mucho de concientización, ¿no? De, de, de sensibilización más de concientización. Aparte también hay Vi, como una... Uy, perdón. no, continúa, yo te estoy Sí, interrumpiendo. sí. Hay también como, si hay algunos suplementos y filtros que se le puede poner a los motores de los autos, Sí, como para filtrar todas esas emisiones y no sacarlas al ambiente. Y que si vos probás que tenés eso, a fin de año como que te reducen los impuestos del auto. Eso como que también es una medida que utilizan para, para incentivar a la gente, ¿no? sí, sí. Bien. Esta semana, justo en LinkedIn, vi un artículo que mostraba que hay como unos pisos inteligentes que se ponen y cuando vos pasás por esas baldosas, digamos, específicas, genera electricidad o no sé, voltios o algo así. Y me pareció una idea genial porque si eso lo traspolás a quizás lugares o ciudades donde están superpobladas o que tienen un gran caudal de peatón, se me viene automáticamente la foto de no sé si es en China o en Japón, viste que cruzan todos juntos en diagonal, en todas las direcciones. Yo digo, Japón. eso, bueno, eso, opuesto. En lugares así, me imagino que genera un montón de energía alternativa que sirve quizás para alimentar y no usar combustible fósil. Sí, sí. Pero en mucho, sí, es verdad. Y también está, por ejemplo, no sé, iniciativas que no tienen nada que ver, pero sí, de generar quizás pavimentos sin usar combustibles fósiles, como puede ser la brea, porque la brea también es un derivado del petróleo, y utilizando plásticos.
reciclados, o sea, están también alternativas, pero digo, depende mucho también de qué quieras hacer vos como gobierno y sabiendo que hay muchos intereses, como veíamos en el video La historia de las cosas, hay muchos intereses de por medio de parte de las grandes corporaciones, en este caso las grandes corporaciones petroleras que no quieren perder terreno. De todas maneras, también hay que decirlo, muchas corporaciones petroleras han tenido que, y usando la palabra del día, tenido que diversificarse y empezar a explorar formas alternativas de generación de energía, ya sea eólica, solar o la que sea, porque saben que no van a poder resistir con las reservas disponibles de petróleo demasiado tiempo más. Entonces, mejor, más pronto que nunca, empezar a hacer ese cambio, ¿no? Empezar a hacer ese recambio. Pero esto que decís vos sí estaría buenísimo, poder generarlo y poder ver de esa manera cómo se puede canalizar o cómo se puede conducir para que esa energía que se produce se pueda utilizar, aunque sea en el alumbrado público, por decir algo, ¿no? Claro, sí. Y creo que ahí es donde tiene el papel preponderante, digamos, la parte político-administrativa, que es lo que charlamos un poco en el foro de la Unidad 2, Sí. que son ellos quienes tienen la responsabilidad de aplicar, digamos, energías más verdes o tomar decisiones en relación al cambio climático. Exactamente, sí. Empezar a liderar, o sea que para eso están, para empezar a liderar en todas estas cuestiones. No quedarse con lo que le dicen los demás o con lo que, no sé, o con lo más fácil, porque también a veces está esa, me quedo con lo más fácil, porque no tengo que hacer esfuerzos. Así que bueno, bien, tenemos entonces ahora la siguiente diapo que nos muestra cuáles van a ser los lugares, geográficamente hablando, cuáles van a ser los lugares que se van a ver, y que ya están en muchos casos, comprometidos por las principales repercusiones del cambio climático inducido. Fíjense que ahí en el mapita tienen marcados puntos, 5 puntos, seguramente los vean bien, en rojo, que son los llamados hotspots o puntos de máxima vulnerabilidad ante el cambio climático. Recalco que todos estos son puntos turísticos, son destinos turísticos relevantes. ¿Qué tienen en común? Por si no lo leen bien en la pantalla, se los repito, se los digo. Estamos hablando del Caribe, estamos hablando del Mediterráneo, estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda, Oceanía en general, y de cosas, no importa, ya lo estaba por decir, en el Océano Pacífico y en el Océano Índico. Una de las características comunes que tienen es que son destinos turísticos o que están mayormente conformados por destinos turísticos. ¿Cuál es otra característica que pueden encontrar en todos estos sitios? ¿Qué les parece? Puede ser que como son destinos que ante quizás la posibilidad del aumento del nivel del mar desaparezcan por una inundación. Sí, ¿y por qué? Va por ahí, pero ¿por qué pueden desaparecer? Por el aumento del nivel del mar. Sí, pero ¿por qué? Por Está bien lo que dijeron. Por el deshielo, o sea, aumenta la temperatura, los hielos se derriten y aumenta el nivel del mar. No, a ver, no pasa nada, estamos para aprender, no pasa nada. Está bien lo que dijeron, o sea, son destinos, dijimos, son destinos turísticos, destinos que están a pocos metros sobre el nivel del mar y que se van a ver afectados por este aumento, pero ¿qué es lo que tienen en común esos lugares? Quizás Que son cualquier destinos. cosa. Son Perdón, zonas Ger, tropicales decí. o algo así, no sé. ¿Qué cosa? No escuché. Son zonas Sí, a ver, si las vemos, tropicales. sí, son zonas tropicales, o sea, evidentemente están todas dentro de en la línea de lo que son los trópicos y el Ecuador, o sea, son todos destinos tropicales. Vamos bien por ese lado, ¿y qué más? Se me ocurre que o sea, son destinos turísticos principalmente porque son destinos de sol y playa, pero Sí, justamente por eso se ven afectados, porque todo lo que es la belleza natural, que es su principal atractivo, es lo que va a desaparecer. sí, vamos bien, sigamos. Yo creo que si estamos así, lo sacamos en un minuto más. Son zonas subtropicales, es verdad lo que dijeron de estos destinos de sol y playa, ¿y qué más? Geográficamente hablando, ¿qué tienen en común? Además de la ubicación que todas están viendo.
morfológicamente hablando? ¿Qué tienen en común esos destinos? Puede ser que no tiene tierra alrededor, no sé cómo es. O sea, vale. Sí, Se va puede, por ahí. va por ahí, es todo lo mismo, sí. Sí, o sea, no tienen tierra, o sea, ¿qué son si no tienen tierra alrededor? Islas. Y eso. ¿Qué son? Sí, díganlo. Islas. Bien, son islas. Lo que tienen en común esos lugares es que están formados mayormente por pequeños estados insulares. Quizás lo ven bien, quizás no lo vean tanto en el Mediterráneo, pero sí se vea bien en el Caribe y en los océanos Pacífico e Índico. Ahora sí, en toda la zona de lo que es Oceanía, sudeste asiático. Bueno, acá se ve, bueno, no, si lo muestro así no lo van a ver, yo voy a ver que lo estoy marcando, pero ustedes no. Esa zona está conformado por naciones que son pequeños estados insulares, que son los que van a sufrir las mayores consecuencias del cambio climático en general y en lo que tiene que ver con la actividad turística, por lo que vimos recién, por lo que decían ustedes y lo que les decía yo, porque están a pocos metros sobre el nivel del mar, algunos están a 1 metro, nada sobre el nivel del mar, es muy poco, y poquitos centímetros de aumento de temperatura ya implica muchos cambios, muchas modificaciones. Otra porque, como les decía, dependen de la actividad turística casi en su totalidad, entonces va a ser complicado que puedan reconvertirse ante este aumento de temperatura, aumento del nivel del mar y otras repercusiones que puedan modificar su actividad productiva. Entonces, estos son los puntos donde se van a ver las mayores consecuencias o las mayores repercusiones del cambio climático cuando hablamos de destinos turísticos, ¿no? Y no solamente por la mayor, haciendo un resumen, no solamente por la mayor exposición a estos fenómenos o impactos, sino también por la distancia a los principales centros emisores. No sé si saben que ya un viaje de más de 5 horas es un viaje considerado largo en avión. Y los principales centros emisores a estos destinos son de sitios que provienen de vuelos largos. Entonces, si se empiezan a, no sé si se entiende, si se empiezan a poner restricciones al tráfico aéreo, de lo que hablamos antes, va a ser complicado que estos destinos puedan permanecer o puedan mantenerse. Sumado, además de todas estas cuestiones, sumado a que tienen poca capacidad de adaptación. Y si quieren, se los repito, sumado a que tienen alta dependencia del turismo internacional, para ponerlo en otras palabras. Entonces, todo eso hace que sean destinos hiper, super, mega archivulnerables, por cuestiones naturales y por cuestiones socioeconómicas. Entonces, son esos puntos donde se está trabajando cada vez más fuerte para ver cómo adaptamos esos destinos. Ya sabemos que hay consecuencias que son irreversibles. Entonces, si bien, como decíamos la clase pasada, si bien tenemos que trabajar en la línea de las estrategias de mitigación, o sea, bajar la cantidad de gases de invernadero, también lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos hacer para adaptar los destinos y las operaciones a esas consecuencias que ya son irreversibles o inevitables, ¿sí? Bien. Vamos a la siguiente. Bueno, y ahora, transporte aéreo, que hablábamos hace un ratito. Hay mucho para decir del transporte aéreo, mucho, y en realidad hay cosas que también a veces son poco concretas, ¿no? ¿Cuál es la iniciativa más grande que se está llevando adelante en el ámbito internacional respecto a la aviación? Se llama CORSIA, C-O-R-S-I-A, CORSIA, es la iniciativa más grande. Es una sigla en inglés que se llama, o significa, mejor dicho, Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional. Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional. Esa es una iniciativa que está llevada adelante por la OASI. ¿Qué es la OASI? ¿Saben lo que es la OASI? La Organización de Aviación Civil y Comercial. Internacional, sí. Internacional, perdón. Es la organización que nuclea todas las actividades aeronáuticas, a operadores, a organizaciones en general, a países sobre todo, y trata de establecer lineamientos comunes para lo que es la aviación civil internacional. Entonces, esta iniciativa, CORSIA, está implementada, está fomentada a partir de la OASI. ¿Cuáles son los objetivos principales de este plan? Es lograr un crecimiento lo más neutro posible de carbono
a partir del año 2020. Y además busca minimizar las emisiones de dióxido de carbono a la mitad, teniendo como base o como línea de base al año 2005, reducirlas a la mitad para el año 2050. Es un poco ambicioso el objetivo, hay que ver si se puede cumplimentar o no. ¿Cómo se pretende implementar este plan? En realidad el plan consta de 3 fases, más una fase considerada como previa, que es de diseño. Por eso se separa como en varios periodos. El periodo 2018-2020 era una fase más de diseño y quizás de línea de base. En esa fase, en esa etapa, los operadores aéreos iban a tener que establecer su plan de seguimiento y reporte de emisiones para ver a partir de ahí, o sea, con esa línea de base, para empezar a planificar su reducción de emisiones. Entonces esa era una fase, la fase previa que llamamos. Después tenemos una fase que es esta es la que estamos, bueno, ahora estamos saliendo de esta y estamos en esta otra que es la fase piloto, que va de 2021 a 2023. Esta es la fase piloto, entonces, es un primer ciclo de 3 años en el que se va a empezar a medir, a revisar y a verificar las emisiones. Es de cumplimiento voluntario, o sea, se anotan los países que quieren y los que quieren solamente tienen que seguir esta fase. Después tenemos a la primera fase, que es de 2024 a 2026, en la que van a participar voluntariamente, por ahora, 73 estados, 73 países o estados parte, que representan el 90% de las actividades aeronáuticas a nivel internacional, y van a seguir con esta medición, revisión y verificación. Y después tenemos un último periodo, una última fase, que se llama segunda fase, que va desde 2027 a 2035, en la que se va a aplicar a todos los países o a todos los estados menos a los no exentos, digamos, menos a los estados que no tienen aviación. Y esta sería la etapa obligatoria de cumplimiento de este plan. Profe, no escuché la última fase, ¿desde qué año hasta qué año va a ser? 2027 a 2035. Entonces, actualmente, a julio de este año, hay 100 países o 100 estados parte que están participando del plan Corsia, de este plan de compensación. De hecho, los últimos que se sumaron, que por eso llegaron a más de 100 estados, fueron 16 pequeños estados insulares. Esto es de lo que hablábamos recién. Pregunta, ¿cómo Sí. se llama Corsia. el plan? Corsia. Sí, ¿qué significa? Es en inglés la sigla, ¿no? Significa Plan de Compensación y Reducción de Carbono. Esto, digamos, es como la iniciativa más fuerte a la que se está apostando para reducir las emisiones de gases de invernadero derivados del transporte aeronáutico, del transporte de aviación civil. Y en Argentina, la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, aprobó este plan de compensación en el año 2019. ¿Y estamos participando? Sí. 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 Sí, porque está aprobado por una administración nacional, por un organismo nacional. Estamos participando en esta fase voluntaria primero, ¿eh? Claro. O sea, no significa que quizás todas las operaciones de Argentina participen, porque es voluntario, pero sí a partir de 2027 todos van a tener, menos los países exentos, van a tener que participar. Lo que pasa que, repito, ¿no? Lo que hablábamos recién, vos no podés hacer, es muy difícil, mejor dicho, que vos dejes que un operador, que una línea aérea, más allá de la pandemia, ¿no? O sea, encima son privadas, o sea. Exacto. Claro, pero evitemos hablar de la pandemia. Piensen en un escenario donde la pandemia nunca sucedió. ¿Cómo haces para decirle a una línea aérea que no te llega a tu destino si no cumple con cierta cantidad de emisiones? Te estás clavando vos en el corazón una estaca, porque esto significa que hay un montón de turistas que no van a llegar y hay un montón de plata que no te va a ingresar a las arcas. O sea, es igual complicado. Sí. Como hablábamos antes, o sea, antes hablábamos de el beneficio. Sí. O sea, la pandemia, en este caso, sí. O sea, si nos paramos en todo lo que fue,
en este caso fue beneficioso, como que bajó un montón estos gases de los, o sea, porque no hubo transporte aéreo. Y si es uno de los mayores, si es uno de los que más afectan. Pero vos fíjate qué paradójico, ¿te acordás que creo que en la clase 2 yo les hablé que en el año 2020, en plena pandemia, en abril de 2020, se había dado el máximo histórico, se había registrado el máximo histórico de dióxido de carbono en la atmósfera? Entonces, ¿cómo me explicás? O sea, sí, no hubo transporte aéreo, las actividades humanas bajaron un montón, pero ¿cómo me explicás que llegamos en esa situación, llegamos al máximo de emisión de dióxido de carbono? ¿Pero eso por qué? No, es ilógico. Si es el mayor porcentaje. No, es el mayor porcentaje, pero hubo muchas actividades que se siguieron desarrollando. Entonces, hasta que vos no cortes con todo o no hagas lo más eficiente posible algunas actividades, vas a seguir emitiendo. Y aparte piensen que no es que emitimos hoy y lo que emitimos hoy se ve hoy, sino que todos esos efectos son acumulativos. ¿Se acuerdan de que hablamos de la vida media de los gases? Hablamos que hay gases que tienen 1000 años de vida media, 25 años. Entonces, por más de que dejes de emitir hoy, el efecto se va a seguir viendo. ¿Se entiende? Sí, pero la no emisión que hubo, igual yo sé que es algo que quizás, o sea, no sé, en algún momento se tiene que ver la repercusión de que no hubo viajes porque no fue en Argentina, bueno, decís es un porcentaje chico, fue en todo el mundo. Sí. Sí. Eso se tiene que ver. El cielo en general, o sea, esto que es un tema más complicado, se vio que aumentó, pero sí los cielos generales se vieron más limpios. Claro. Se vieron más limpios. Lo que pasa también es que después de tantos años de emitir gases y de estos efectos que se van acumulando en, no sé, un año o en un par de meses que no hubo actividad, quizás tampoco se va a ver tanto, o sea, como que quizás se necesita más tiempo de no emisión para que realmente haya un cambio positivo. Exacto, bueno, nos parece un montón de tiempo, pero claro. para el... Es un poco lo que les decía recién, ¿no? Hay que pensar en las dos cosas que veíamos en la clase 2, si me acuerdo bien. La vida media y el potencial de calentamiento global que tiene cada gas. Entonces, por más de que vos no lo emitas, va a seguir generando consecuencias hasta tanto no se limpie totalmente de la atmósfera ese gas. O sea, y otra vez, sí, nos puede parecer un montón que haya habido un montón de meses con mínima, o sea, no es que no hubo actividad aérea, pero sino que la actividad fue mínima o nula en algunos países. Pero en realidad no es un montón. Para que se autodepure, la atmósfera fue nada. Tendríamos que hablar de mucho tiempo más de esa manera. ¿Se entiende? Bien. Bueno, creo que queda... Bueno, esto es un poquitito de lo que tenían ustedes en el último texto, en el texto de Pulido Fernández y López Sánchez, que un poco lo estuvimos hablando también la clase pasada, creo que lo trajo Haas al debate. Yo les había comentado la clase pasada que en este texto lo que se hizo fue un estudio con diferentes actores de la cadena de valor de turismo española, a los que se les consultó cuáles pensaban ellos que eran las principales líneas estratégicas en las que tendría que actuar el turismo para poder, por un lado, mitigar las emisiones de gases de invernadero, o sea, reducir las emisiones de gases de invernadero, y por otro lado, adaptar las operaciones y los destinos a las consecuencias ya visibles. Y las que les puse acá, que fueron las que surgieron en ese estudio y las que están en el texto, fueron los resultados que tuvieron mayor relevancia en ese estudio. Entonces, solo para estudiarlos un poquitito y para que después en el texto lo tienen bien explicado, ¿no? Dentro de mitigación, ¿cuáles fueron las principales líneas estratégicas identificadas? Todo lo que tiene que ver, en principio, con la integración de los conceptos de eficiencia energética y de trabajar con energías renovables. Es un poco lo que hablábamos ya hace un ratito, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los motores sean cada vez más eficientes, es decir, que gasten menos energía? ¿Y cómo hacemos también para que esos motores, en vez de depender de combustibles fósiles, puedan empezar a trabajar con otras energías alternativas? Ya sea, repito, biodiesel producido a través de, por ejemplo, desechos, que sucede, o hidrógeno, o cualquier otro tipo, o energía solar, o energía eléctrica generada con fuentes alternativas, porque de nada sirve que hablemos de un auto
de un auto eléctrico, cuando ese auto eléctrico, la electricidad proviene de la quema de combustibles fósiles. Es lo mismo que nada, o sea, el motor no es a combustión interna, pero la electricidad la seguís sacando quemando combustibles fósiles. Acá se habla mucho de lo que, cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos de lo que son las smart techs o tecnologías inteligentes que son bajas en carbono, ¿no? Que lo que hacen es reducir o disminuir el uso de la energía, y sobre todo cuando hablamos de turismo, ¿no? Que depende tanto del transporte, como vimos. Entonces, todo eso también, que no solamente está vinculado con el transporte, sino con el alojamiento, cuando hablamos en turismo, sobre todo cuando hablemos de buenas prácticas ambientales en la unidad 3, vamos a ver bien cómo hablamos de cómo aplicamos todo esto de eficiencia energética. Y ahora sí, me adelanté un poquito, pero el segundo punto, la descarbonización del transporte. ¿Cómo hacemos para evitar o minimizar el uso, la dependencia de los combustibles fósiles? Lo hablamos recién hace un ratito, no solamente lo que tiene que ver con investigación, con motores más eficientes, sino también esto de la intermodalidad. ¿Cómo hacemos para que la gente no use el transporte privado y sí opte por transporte público? Y esto va más allá del turismo, ¿no? Porque acá lo estaba poniendo en el contexto de turismo, pero esto evidentemente lo podemos poner para la vida cotidiana de todas las ciudades, ¿no? ¿Se acuerdan de esa iniciativa que había surgido acá del subtren Metrocleta? Bueno, en realidad tuvo un nombre muy feo y quizás no fue bien difundido, pero era una iniciativa de intermodalidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la bicicleta, como les decía recién. Bueno, ya lo hablamos. ¿Cómo hacemos para sensibilizar, concientizar, capacitar tanto a colaboradores, cuando hablamos de un hotel, por ejemplo, como también a los visitantes? Esa es una parte esencial en cualquier política de mitigación o de adaptación. Relacionado con las buenas prácticas y con la integración de eficiencia energética, está también en todo lo que tiene que ver con edificios, empezar a trabajar bajo conceptos de arquitectura ecológica o bioclimática, o sea, cómo hacemos para utilizar, por ejemplo, la luz del sol y que las fachadas estén orientadas en un sentido para que tengamos más horas de iluminación y no tengamos que depender de la iluminación artificial, o, por ejemplo, utilizando doble vidriado hermético para no depender tanto de refrigeración y de calefacción. Bueno, son todas cuestiones que vamos a abordar en la unidad 3 también y que están vinculadas con la arquitectura ecológica, aunque no me gusta llamarla ecológica. Después está el tema de, que esto lo hablaba Haas el otro día, lo presentaba, el involucramiento de destinos en iniciativas sobre cambio climático y turismo. Hay un montón de iniciativas. Y yo creo que les había puesto una en el foro también, como para que lo tengan en cuenta, cómo los destinos pueden sumarse, por ejemplo, no sé, a la Carta Mundial del Turismo Sostenible +20, o al Código Ético Mundial del Turismo, o a cualquier iniciativa concreta que esté vinculada con cambio climático. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con los sumideros de carbono, cómo hacemos para crear masas forestales que empiecen a retener todo este dióxido de carbono. Van a ver que, por ejemplo, hay muchos hoteles que apadrinan o patrocinan forestaciones en diferentes lugares de Argentina o del mundo, depende de dónde se ubiquen estos hoteles, y eso está relacionado con la compensación de emisiones. Ojo, que vos patrocines o reforestes una zona no significa que puedas emitir a mansalva, sino que lo que vos emitís lo estás compensando, no es que llegás a cero, pero lo compensas con eso que supuestamente ese sumidero estaría captando. Y por otro lado, también vinculado con la descarbonización del transporte, está la peatonalización de zonas turísticas, que, repito, no va solamente para turismo, sino también para la vida cotidiana de las ciudades. Y esto lo estamos viendo, obviamente, también en Buenos Aires, que hace ya unos cuantos años que la zona del microcentro cada vez está peatonalizando más, y lo último que se había peatonalizado antes de la pandemia había sido la avenida Corriente en determinados horarios. ¿Se acuerdan, no? Que eso había sido la última iniciativa. Y en cuanto a, y ya con esto las dejo, las líneas de adaptación, lo que había surgido como estratégico según esta consulta realizada era todo lo que tiene que ver con, no sé si se cambia. Ahí. Bueno, eran cuestiones mucho más generales, que van más que nada con el marco legal, con lo institucional, o sea, cómo hacemos para lograr el fortalecimiento del marco legal, pero también del marco fiscal, o sea, plata, marco fiscal, hablamos de plata. Surge otra vez el tema de la difusión, la generación y la difusión de conocimiento. Entonces, en este caso, es muy importante el rol de la academia, el rol de las instituciones educativas, cómo hacemos para sumarlas en estas estrategias de adaptación. Entonces, sería lo que es estrategias de adaptación blandas, ¿no?
porque no nos hablan de intervenciones concretas. También están las intervenciones concretas que están relacionadas en esos programas de adaptación. O sea, sabemos que va a aumentar el nivel medio del mar, ¿cómo hacemos para proteger a las zonas costeras? Creamos una escollera. Como veíamos en el caso de Kiribati, aumentamos artificialmente el nivel del terreno si tenemos mucha plata. O creamos solamente algunas defensas, algunos terraplenes. Bueno, esos son medidas estructurales o duras de adaptación. Y un programa de adaptación debería contemplar esas y también las soft, también las no estructurales. Reservorios, por ejemplo. Hacemos reservorios para captar el agua de lluvia y que ante crecidas excepcionales que pueden estar vinculadas con el cambio climático no se inunden o no se aneguen zonas aledañas. Eso también son medidas de adaptación. Después, lo que tiene que ver con los nuevos modelos de planificación y gestión del turismo, muy vinculado con los programas de adaptación. Cualquier modelo de planificación turística actual no puede no pensar en lo que son los efectos del cambio climático. O sea, ya sabemos que está acá, entonces tenemos que trabajarlo como uno de los ítems prioritarios. Habla de la resiliencia, adaptación, mitigación y resiliencia, que también es uno de los temas que habla del Acuerdo de París. La resiliencia es la capacidad que tienen, en este caso, un destino, para poder salir airoso, victorioso ante una situación de estrés. O sea, resiliencia saben que es un concepto que viene de la psicología, bueno, pero se está aplicando cada vez más como una palabra también estrella en los últimos años. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que ese sector, que el turismo sea un sector resiliente, que pueda, repito, no desaparecer, no perder competitividad ante estos cambios? Y bueno, me lleva a hablar del próximo punto, identificar nuevas oportunidades de negocio. Si sabemos que no vamos a contar con nieve en tantos meses, bueno, ¿qué hacemos para generar una alternativa? ¿Nos asociamos con otro destino? En marketing hablando y en general, empezamos a trabajar en estrategias de competición y no de competición a nivel de destino. ¿Cómo buscamos diversificarnos? ¿Cómo buscamos subsistir? Y no solamente subsistir, sino crecer como destino, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las premisas de un desarrollo responsable. Y el último punto, que es la creación de fondos especiales. Acá volvemos a hablar de lo económico. Está bien, está genial, muy lindo trabajar en estrategias de mitigación y adaptación, pero necesitamos plata para eso. ¿Quién nos va a proveer de esa plata? ¿Países desarrollados? ¿Academias o centros de cooperación, agencias de cooperación internacional de países desarrollados? Konrad Adenauer, la JICA de Japón, GTZ de Alemania. ¿Quién nos va a ayudar? Fondos especiales que provengan de la ONU, del BIRF, por ejemplo, el Banco de Reconstrucción y Fomento, del BID, dependiendo de la región geográfica donde estemos, ¿no? ¿Quién va a sacar esa plata que vamos a necesitar? ¿O va a ser una cooperación sur-sur? No va a ser solamente plata, sino vamos a hacer transferencia de tecnologías y de experiencias. O sea, esas cuestiones tienen que estar en la mesa también. Y todo eso en su conjunto va a ayudar a que el sector turístico, en este caso, como podría ser como otro sector, se pueda adaptar a las condiciones que ya son visibles del cambio climático inducido. Bueno, llegamos hasta acá. Igual no importa porque estuvo bueno la primera parte de intercambio donde pudimos trabajar. Esa parte saben que no queda grabada, pero sí, porque si no los videos son muy largos, pero sí, con esto entonces terminamos la unidad 1. La semana que viene empezamos con la unidad 2, que nos va a llevar 2 clases seguramente, la unidad 2. La semana que viene vamos a hablar entonces del concepto de desarrollo sostenible. Vamos a empezar a trabajar con el concepto en general y después cómo se está haciendo para operativizar esas premisas, esas metas aspiracionales a través actualmente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y a partir de eso van a tener que hacer una participación en el foro y las chicas tienen en FEDEU un trabajo práctico sobre los ODS. Bien, ¿dudas, consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? No, capaz agregar, yo no sé, no sé por qué me sale asociar los temas que vemos con películas, y cuando hablaste del tema del petróleo, hay una película también, viste, yo dije el Lorax otra vez, pero esta vez es la de Cars, creo que es la 3, que está como que hay una carrera para promocionar como el nuevo combustible alternativo, y lo que hace el mismo como dueño de ese combustible era, como él se ve que él había encontrado tipo petróleo y no sé qué cosa más, como lo que hacía era sabotear su propio tipo proyecto para que vuelvan al tema del petróleo. Sí,
muy actual. Nada, digamos que nada que no se haya, o sea, no sacó algo novedoso, es algo que pasa mucho. Sí, pero lo que me gusta es que también lo promueven mucho en los niños, ¿entendés? Sí. Tipo, que lo ven y capaz más de grandes cuando se acuerdan, tipo, porque cuando sos chiquito capaz ni idea, pero no sé, como que te lo puedes pensar un poco. Sí, tal cual, es súper válido el ejemplo. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de pérdida de biodiversidad, que este año no lo vamos a tocar para poder trabajar en otras cuestiones que me parece que están más interesantes que las vean, salió el tema el año pasado, ¿te acordás, Dara, de B-Movie, que hablaba de las abejitas también, y de cómo, bueno, eso lo hemos hablado un poquito al principio. Está bueno, o vecinos invasores, ¿se acuerdan? Es re vieja esa peli. Pero la de vecinos está re buena esa película. Está buenísima. Pero esa peli, Vecinos Invasores, cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, por ejemplo, les muestra muy bien el efecto de una de las alteraciones físicas del hábitat, que es la conversión. Cómo un ambiente natural se transforma en un ambiente urbanizado en un periodo de hibernación de determinados animales, y cuando salieron esos animales no tenían más lugar donde sacar alimento, entonces tenían que ir a las ciudades, tenían que invadir a las casas de esas personas. Pero eso es un ejemplo que sirve súper bien para hablar de lo que es la conversión del hábitat. La alteración física del hábitat a través de la conversión. O sea, las pelis sirven para mucho. Y los Simpsons ni les cuento, hay ejemplo para todo de trabajar. Y estas cuestiones un montón. Así que bueno, ¿alguna otra consulta, duda? ¿Algo para agregar? ¿No? Bueno, chicas, gracias. Muy buena clase la de hoy. Les agradezco que se estén animando a participar cada vez más. Gracias, Jas, gracias, Pau, por haberse sumado también a la clase de hoy. Las esperamos la clase siguiente y al resto de sus compañeros, si pueden avisarles. Les comento una cosita, que después va a salir la comunicación, pero para allá la vayan teniendo en cuenta. El 15 de septiembre, que es miércoles, va a haber una charla que estamos preparando con la universidad, que va a ser una clase magistral espejo con la universidad, con la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, de Colombia, donde se van a plantear, el eje es la sostenibilidad, y se van a plantear, bueno, si sale todo bien, 6 casos de aplicación concreta de puntos distintos que conforman la sostenibilidad en Argentina y en Colombia, casos comparados. Los miércoles ustedes tienen clases con Sergio, ¿no? A la mañana con Sergio González. Sí. Bien. Bueno, él les va, llegado el momento, se va a hacer la comunicación y van a tener que participar como si fuese la clase de ese día, pero vayan teniéndolo en cuenta. Va a ser, si no hay cambios, va a ser el 15 de septiembre de 10 a 12, hora argentina, 8 a 10, hora de Colombia. Y la idea es que por ahora estamos cerrando, por el lado de Argentina al menos, tenemos ya confirmada la participación del ente de turismo de la ciudad, contando un poco las estrategias de normativas, digamos, que tiene calidad, innovación, gestión ambiental, y cómo eso lo aplica a Destino Inteligente, que también está trabajando, y un proyecto que se llama Mutantur, que trabaja la Universidad Nacional de Avellaneda, con gente en situación de calle y que está abordado está transversal, mejor dicho, con acciones de perspectiva de género, acciones de, gente que está en situación de calle, vulnerabilidad, derecho al turismo. Es un proyecto súper interesante que, lo van a contar mucho mejor que yo, 2 chicas que trabajan, y en ese lado estaríamos trabajando más con la parte social dentro del concepto de turismo sostenible. Y estamos tratando de cerrar la participación de un tercero, que sería un emprendedor, pero está medio complicada que contesten la participación o no, pero la idea es que sean 3 nuestros y 3 de Colombia, que sean similares para que puedan compararse. Así que agéndenselo. Después en FEDEP también lo voy a comentar para que si pueden participen, porque va a ser súper interesante. Después va a salir la convocatoria, pero ya se los adelanto. ¿Va a ser, digamos, como abierto o es como con inscripción? Va a ser en un Zoom, en el Zoom institucional de la UB, y la idea es que accedan los que tengan el link. Y para que no se produzca, dice que los Zoom tienen supuestamente capacidad limitada, y para que no haya problemas, la idea es que participe gente en principio de hotelería virtual y presencial, y en principio todos los que están más relacionados con estas materias, ¿no? Con materias que están vinculadas o que son transversales al tema de sostenibilidad.
Por eso es que les voy a extender la invitación también en FEDEP, ¿no? Después déjame que chequee si podemos invitar a gente de afuera, porque el año pasado como que en uno de los eventos hubo mucha gente y hubo otros que tenían que estar y quedaron afuera, ¿viste? Por esas cuestiones. Pero va a ser sí con el Zoom, o sea, con el link y con el password y usuario, ¿no? Como siempre. Va a ser un evento cerrado, digamos. Ok. No sé si se va a transmitir por YouTube, por ahora no hablaron nada de eso. Sí va a ser por Zoom. Pero bueno, va a estar interesante, a menos para que empiecen. Se está trabajando mucho en esas estrategias de internacionalización y bueno, sería el primer evento que vamos a hacer con esta universidad, así que está bueno si pueden participar.